estamos estudiando Génesis 25, ¿recuerdan? Y ahí, hermanos, en todo el capítulo como tal, hermanos, realmente aprendemos un tema principal que es confiar en Dios, ¿no? Ahí eso es lo que nos enseña Génesis 25, confiar en Dios. Y la semana pasada vimos, hermanos, la muerte de Abraham, que eso al final nos hizo también confiar en el Señor, ¿no es cierto? Ya que dice, para recordar, vean, vayan a Génesis 25, versículo 7, si me acompañan ahí. Génesis 25, versículo 7, dice la palabra del Señor. Génesis 25, 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y esto es lo que nos da esperanza, ¿no? Y fue unido a su pueblo. Esta última frase, hermanos, fue unido a su pueblo, nos hace saber que Abraham continúa vivo, ¿no? Él está vivo ahora. Él, por ser un creyente verdadero, hermanos, la muerte simplemente fue una transición que lo llevó a una vida eterna, ¿no? Él pasó de esta muerte terrenal a una vida eterna, y ahora Abraham está en el cielo con Dios, ¿no es cierto? Saber esto, hermanos, pues nos da confianza en el Señor, ¿no es cierto? Nos da esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque dice Juan 5:24, vean, hermanos, dice Juan 5, aquí se los pongo, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto, hermanos? Aquí descansamos en estas verdades que, hermanos, la vida nosotros la tenemos después de morir, terrenalmente hablando, ¿no es cierto? Por esa razón no hay que tenerle miedo a la muerte, porque solo la muerte es una transición, recuerda eso, la muerte es una transición que nos va a llevar a la vida eterna. Para el incrédulo, para el no creyente, la muerte también es una transición. Pero esa transición lo va a llevar ¿a dónde? A una muerte eterna, o sea, a una separación de Dios, al infierno, ¿no? O sea, el creyente va a seguir vivo y el incrédulo también, pero cada uno se va a ir ¿a dónde? A diferentes lugares, ¿no es cierto? Para nosotros, pues la vamos a disfrutar ahí con Abraham. Abraham nos está esperando y la vamos a disfrutar con él, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, vean, aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Salud. Abraham muere y continúa, vean, vamos a Génesis 25, versículo 9, si me acompañan para continuar, donde nos quedamos. Génesis 25, versículo 9, dice la palabra de Dios, y lo sepultaron, o sea, Abraham muere y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. De hecho, hermanos, si recuerdan, esto lo estudiamos en Génesis 23, en la muerte de Sara, ¿recuerdan? Abraham compró esta propiedad allí en Canaán, y dice el texto, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo ¿a quién? A Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Nota, dice la palabra de Dios, que Dios bendijo a Isaac. Dios fue el que lo bendijo, ¿no es cierto? Nota, hermanos, cómo desde este versículo empezamos a ver cómo Dios empieza a controlar todo en la vida de Isaac. Y Dios empieza a cumplir esas promesas que le había dado a Abraham. Porque ve lo que dice Génesis 17. Regresamos a Génesis 17. Vean lo que dice Génesis 17, versículo 19. Ahí atrásito, Génesis 17, 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y lo llamará su nombre ¿qué? Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ve, hermanos, cómo Dios está bendiciendo a Isaac aquí en Génesis 17. Pero aquí en este contexto, hermanos, Isaac ni siquiera había nacido. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, tu mujer va a concebir
Y cuando conciba lo vas a llamar Isaac. Pero en este momento, Isaac todavía no nace, pero aún así Dios, ¿qué está haciendo? Lo está bendiciendo, ¿no es cierto? Y le dice a Abraham, este hijo que lo llame se va a llamar Isaac y yo voy a confirmaré mi pacto con él y le voy a dar un pacto perfecto para sus descendientes después de él. Vean, hermanos, esto nos hace ver que Dios está cumpliendo sus promesas, ¿no es cierto? De darle a Isaac descendientes, porque ese era el plan de Dios. Tu hijo va a tener descendientes. Eso que también garantizaba que Isaac iba a vivir muchos años. Isaac no iba a morir a los 6, a los 10, a los 15, no. Él iba a morir grande porque tenía que tener descendientes, ¿no es cierto? Y entonces regresamos a Génesis 25, pasan los años, Génesis 25, versículo 11, dice, y sucedió después de muerto que Dios bendijo ¿a quién? A Isaac. Vean, lo que dijo Génesis 17, ahora Dios, ¿qué está haciendo? Lo está cumpliendo, ¿no es cierto? Ahora Dios ya bendijo a Isaac. Dios está cumpliendo su palabra, hermanos. Isaac creció como hombre, ¿no es cierto? Él se desarrolló como hombre. Consiguió una esposa llamada Rebeca. Se casó con ella y entonces Dios empieza a armar todas las piezas. ¿Para qué? Para ver que su palabra se cumple. Para ver que sus promesas se cumplen, ¿no es cierto? Esto es grandioso, hermanos. ¿Recuerdan cuál fue la promesa, hermanos, que Dios le hizo a Abraham? Así de manera muy general. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Ajá, descendencia. O sea, hay 3 puntos importantes que Dios le dijo a Abraham. ¿Ok? Para que se los aprendan. El primero es, te voy a dar una gran descendencia, ¿no es cierto? Y obviamente con eso iban a venir las naciones. Vas a ser padre de las naciones. Te voy a dar una gran descendencia, unas naciones. Es el primero. El segundo, te voy a bendecir, ¿no? Materialmente hablando. Te voy a bendecir. Y tercero, te voy a dar una tierra. La tierra prometida, ¿no es cierto? Esas son las 3 bendiciones que se le dieron a Abraham. Y entonces, esas bendiciones, hermanos, una vez que Abraham murió, ¿Dios qué hizo? Las confirmó con su hijo Isaac. Isaac iba a recibir esas mismas bendiciones. A través de él, Dios iba a cumplir su palabra que le dio a Abraham. ¿No es cierto? Y eso, hermanos, es lo que estamos estudiando aquí. Nosotros vimos cómo Dios prometió todo eso, pero date cuenta, va pasando los años y vemos cómo Dios va cumpliendo su palabra. Poco a poco Dios va abriéndonos, por así decirlo, hermanos. Dios nos está abriendo las puertas para ver cómo Dios está cumpliendo su palabra, para ver que Él sí cumple lo que dice, para ver que Él sí cumple sus promesas. Hermanos, quiero que te des cuenta, esto es un gran consuelo para nosotros, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Dios a nosotros nos ha dado promesas. Y una de las promesas es que Él nos unió a donde, dice las Escrituras, que Él nos unió a la vid. ¿No es cierto? Nosotros, hermanos, no somos judíos. Pero gracias al Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos la bendición de ser descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, gracias a esas promesas, ahora nosotros las tenemos gracias al Señor Jesucristo. Y somos injertados a la vid. No teníamos que ser de la vid, pero ahora lo somos. Somos llamados hijos de Dios, gracias al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, podemos hablar de esa y de muchas bendiciones y de muchas promesas que tenemos en Cristo. Y cuando las conocemos, nosotros podemos estar seguros que Dios que las cumple. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos enseña la vida de Isaac, cómo Dios cumple su palabra. Y entonces continúa, vean, Génesis 25, versículo 12. Vean, Génesis 25, versículo 12, dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Vean, esta relación, hermanos, recuerdan entre Agar y Abraham. La vimos en Génesis 16, ¿no es cierto?
Toda esta relación, hermanos, fue una iniciación de Sara. Sara tuvo la idea de eso, ¿lo recuerdan? Sí. Obviamente, hermanos, esto mostró que incredulidad en la vida de Abraham, porque, hermanos, ellos querían tener hijos. Dios les dijo, les voy a dar hijos, y en su impaciencia, pues cometieron este pecado de incredulidad. Y aquí, hermanos, Abraham tuvo un nivel muy bajo de espiritualidad. La vida de Abraham espiritualmente cayó por meterse con alguien que no era su esposa, por seguir el pecado de la incredulidad, y obviamente pagó caro estas consecuencias, ¿no es cierto? Pero obviamente, hermanos, nosotros al ir avanzando vimos que Dios iba a escoger ¿a quién? A Isaac, no a Ismael. Dios no iba a escoger a Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Pero entonces, hermanos, vemos que aún así Dios no se olvidó de Ismael. Dios no se olvidó de Ismael, y dice, vean, versículo 13 dice, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, luego Abel, luego Mibsam, luego Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas, y escucha, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Esto es importante, hermanos. Esta frase que recalca aquí Moisés, 12 príncipes por sus familias, es importante, porque, hermanos, vean lo que dice Génesis 17, vean, otra vez regresamos a Génesis 17, versículo 20. Vean lo que dice Génesis 17, vimos que Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, llámalo tu hijo Isaac, y yo voy a confirmar mi pacto con él. Pero Dios no se olvidó de Ismael, y vean lo que le dice Génesis 17, 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Y escucha, 12 ¿qué? 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te da a luz por este tiempo del año que viene. Vean, hermanos, cuando Dios le dice estas palabras a Abraham acerca de su hijo Ismael, Ismael era un niño pequeño, él no estaba casado, pero aún así Dios, ¿qué le dijo? Él va a tener 12 ¿qué? Él va a tener 12 príncipes, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, pasan los años, ¿y qué pasó? Génesis 25, 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 ¿qué? 12 príncipes por sus familias. Vean, hermanos, la vida de Ismael nos vuelve a recordar que las promesas de Dios se cumplen. Dios le dijo a Abraham, tu hijo va a tener 12 príncipes. Este hijo crece, pasan los años, ¿y qué pasó? Tuvo 12 príncipes. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo la vida de Ismael incluso nos muestra la fidelidad de Dios en su palabra? Porque, hermanos, tú tienes que aprender y entender esto. Lo que Dios dice, ¿qué hace Dios? Lo cumple. Lo cumple. Entonces, hermanos, por si teníamos dudas de la fidelidad de Dios, nosotros podemos ver que la vida de Isaac y la vida de Ismael es una realidad. Las promesas de Dios se cumplen. Y entonces versículo 17, vean, versículo 17 dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Otra vez esta frase, fue unido a su pueblo. ¿Esto qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda que la muerte física no es el final, sino que continúa, ¿no es cierto? Esto nos recuerda que la muerte otra vez es una transición a la existencia eterna, ¿no es cierto? En el caso de Ismael, hermanos, ¿ustedes qué dicen? ¿Ismael fue a la gloria con su padre Abraham o no? Sí. Porque esta simplemente es una frase, hermanos, que nos habla de que la vida después de morir
no acaba, sino que continúa. Pero bueno, a Ismael, ¿a dónde le continuó su vida? ¿A la gloria con su padre Abraham? ¿O a dónde? Por el contexto de su vida, hermanos, y por algunos pasajes que más adelante, en capítulos mucho más adelante vamos a ver, yo creo, hermanos, que Ismael no fue a la gloria. Yo creo que Ismael no fue con Dios a la gloria. Yo creo que él no era un verdadero creyente. Porque, hermanos, al final, a Ismael, por no ser un creyente de Dios, ¿a dónde fue? ¿A dónde van todos los incrédulos? Al infierno. ¿No es cierto? Alguien puede decir, pero Dios es injusto porque Ismael no disfrutó la gloria con su padre porque Dios no lo escogió. Alguien puede decir eso. Como Dios no lo escogió, entonces Dios es injusto. Más adelante, hermanos, vamos a hablar un poco de ese tema, porque es cierto, hermanos, la Biblia enfatiza la soberanía de Dios en la salvación. La Biblia enfatiza la elección de Dios en la salvación. Y más adelante vamos a ver ese tema. Pero hay otro punto que la Biblia enfatiza, y es la responsabilidad humana. Hay una responsabilidad humana. Cada persona tiene una responsabilidad propia. Porque vean lo que dice Romanos 1:20. Acompáñenme ahí. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice. Un texto muy conocido, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen que claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. Vean, las cosas de Dios, la existencia de Dios se hace visible en la creación del mundo. Escucha, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean, hermanos, aquí Pablo simplemente está diciendo que el ser humano puede ver las cosas de Dios, la creación de Dios, y tomar una decisión. Tomar una decisión. Si siguen a ese Dios o no lo siguen. O le hacen caso mejor a quién. A su necio corazón. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios creó el mundo, Dios creó el universo, y tú con esa creación puedes ver la existencia de Dios y vas a tomar una decisión. Si lo sigues o no lo sigues. Pero hermanos, Dios no solamente hizo la creación, Dios dio algo más. Vean ahí adelante, Romanos 2:14. ¿Qué más dio Dios? Vean, para saber que Él existe. Romanos 2, versículo 14. Romanos 2, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y escucha, mostrando la obra de la ley escrita en donde, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios no solamente dio la creación para saber que Él existe, Él dio otra cosa, la conciencia. Él nos dio la conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, ahora sí yo tomo ¿qué? Una decisión. ¿No es cierto? Yo tomo una decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo, en base a un conocimiento interno que aquí Pablo dice que es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, quiero que vean, hermanos, se pueden dar cuenta que el ser humano tiene una responsabilidad personal para buscar a Dios. Ninguna persona, hermanos, que esté delante de Dios en el día del juicio, hermanos, nadie puede decir, es que tú no me escogiste, Dios.
Si alguien le dice, tú no me escogiste, Dios, ¿qué va a decir? No tienes excusa. No tienes excusa. Te di la creación, te di una conciencia. Tú tomaste una decisión, ¿no es cierto? Porque, hermanos, si una persona, sea quien sea, si una persona no viene a los pies de Cristo, es porque simplemente esa persona amó más su pecado que a Cristo. Así de sencillo. Si una persona no quiere seguir a Cristo es porque ama más sus intereses personales que los intereses de Dios. En el caso de Ismael, hermanos, Ismael, ¿qué vio? Él vio cómo su papá escogía a Dios. ¿Ustedes no creen que Ismael vio todas las grandezas que hizo con su papá Abraham? Pues claro que sí. Él vio cómo Dios escogió a su padre y él pudo, al ver eso, él pudo decir, ay caramba, existe un Dios verdadero. Entonces voy a esforzarme, voy a arrepentirme, voy a buscarlo, voy a creer en Él, voy a tener fe en el Señor, ¿no es cierto? Pero hermanos, cuando estudiamos la Biblia no nos dice que Ismael hizo eso. Aparentemente, lo que nos dice es que seguramente Ismael siguió los pasos de su mamá, Agar. ¿Recuerdan de dónde era Agar? Ajá, era egipcia. Tenía creencias de dioses totalmente distintas. Lo más seguro, hermanos, es que Ismael tomó esas costumbres de su madre, de Agar, costumbres egipcias, y abandonó al Dios verdadero. Pero, hermanos, Dios no fue injusto. Cada uno toma una decisión personal. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que escoger el mejor camino. Nosotros tenemos una conciencia y en base a esa conciencia, en base a la ley que Dios puso en nuestros corazones, nosotros tenemos que decir, esto es bueno, esto es malo, mejor yo escojo que lo bueno, para agradar a Dios, para seguir con Dios. ¿No? Sí, claro, porque eso es. Tú eres ley para ti mismo porque tú tienes una conciencia que te dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces tú tienes que tomar decisiones. Y espero que esas decisiones sean basadas al corazón de Dios, sean decisiones buenas, que le gusten a Dios. ¿No es cierto? Así tenemos que caminar nosotros, hermano. Y entonces vean, regresando a Génesis 25, vemos la muerte de Isaac, vemos que él tuvo 12 hijos, que él murió, pero obviamente esa muerte simplemente fue una transición para pasar a una vida, ¿no es cierto?, eterna. Obviamente yo creo que él pasó a la muerte eterna, pero vean, continúa diciendo Génesis 25, 18, dice, y habitaron desde Havila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Vean, está hablando de Ismael y de sus hijos. Ellos habitaron en toda esta zona y él murió en presencia de sus hermanos. Y hasta aquí, hermanos, concluye la vida de Ismael. Pero quiero que vean algo importante. Dios fue fiel y Dios cumplió su promesa de no dejar desamparado a Ismael, a pesar de que Ismael era un incrédulo, a pesar de que Ismael no creía en él. Aún así, Dios, ¿qué hizo? Cumplió su palabra, cumplió su promesa, ¿no es cierto? Esto es grandioso, hermanos. Y ahora vean al otro hijo de Abraham, al hijo de la promesa, versículo 19. Dice versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Y a partir de este versículo en adelante, hermanos, desde este versículo, Génesis 25, 19, hasta el capítulo 35, vamos a ver solamente la vida de Isaac. ¿Okay? Son muchos capítulos donde se abarcan la vida de Isaac. Y obviamente sus hijos van a estar ahí, pero Isaac siempre va a estar en escena, ¿no es cierto? Entonces, ya murió Abraham, ya murió Ismael, y ahora nos queda Isaac. Y versículo 20, vean, y era Isaac, ¿de cuántos años? De 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Vean, Isaac se casó a sus 40 años y tomó a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo, y escucha, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era ¿qué? Estéril. Vean,
Rebeca era estéril, igual que su suegra Sara, ¿no es cierto? Vean, hermanos, Isaac y Rebeca tenían 20 años de matrimonio y no pudieron tener hijos. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque aquí dice el texto que Isaac se casó ¿a qué edad? A los 40 años, ¿no es cierto? Y vean más abajito, versículo 26, ¿qué dice al final? Al final del versículo 26, ¿qué dice? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz a sus hijos. Vean, a los 60 años. Entonces, si se casaron cuando él tenía 40 y después tuvo 60, ¿cuántos años pasaron? 20 años pasaron, ¿no es cierto? Para que ellos tuvieran hijo. Aquí el problema obviamente nos hace ver las escrituras que Rebeca era la estéril, no Isaac, era Rebeca. El mismo problema que tuvo su papá Abraham, ¿no es cierto? El mismo problema que tiene el papá lo tiene el hijo. Pero aún así Dios prometió ¿qué? Descendencias. Pero sus mujeres eran estériles. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿por qué está pasando esto? ¿Acaso fue una coincidencia de la vida que Abraham e Isaac tuvieran mujeres estériles? O mejor dicho, hermanos, ¿acaso Dios no sabía que sus mujeres eran estériles? Sí sabía, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les dijo van a tener descendencia? Si él sabía que eran estériles. Pero si ellas eran estériles, entonces ¿por qué Dios les dijo van a tener descendencia? Si él sabía que eran estériles. Fíjense, hermanos, Dios lo dijo porque esto exalta aún más el poder y la soberanía de Dios. Porque, hermanos, esto nos muestra el control absoluto sobre la vida de Abraham, de Isaac y de sus esposas. Dios controla absolutamente todo. Y aparte, hermanos, esto nos hace pensar que para Dios no hay imposibilidades humanas. Porque, hermanos, lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Qué les dijo? Ustedes van a tener descendientes. Y así va a ser, aunque sus esposas sean estériles. Porque para mí no hay nada imposible. Yo soy Dios. Así es el poder de Dios, ¿no es cierto? Así es nuestro Dios. No importan las circunstancias que tengamos alrededor, hermanos. Si Dios quiere algo y lo determina, Él lo va a hacer. ¿No es cierto? Porque Él es Dios. Para Él no hay imposibles. Por eso Él les dijo, les voy a dar descendencia, aunque sus mujeres son estériles. Porque para mí eso no es nada. Yo cumplo mi palabra. Es grandioso, ¿no es cierto? Pero quiero que notes algo, hermanos. Aquí tenemos que aprender algo de Isaac. Vean lo que dice el versículo 21. Dice el versículo 21, y oró, ¿quién? Isaac a Jehová por su mujer. ¿No es cierto? Y vean, voy a agregar algo más. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Esto es lo que tenemos que aprender de Isaac. ¿A qué? A orar. A orar. Isaac actuó mejor que su papá. ¿Recuerdan qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham en Génesis 16? Cuando vio que no podía tener hijos, ¿qué hizo? Se metió con Agar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pues era la costumbre de la época y esa costumbre lo llevó a un error muy grande. Lo más seguro, hermanos, es que Isaac conocía esa historia, ¿no es cierto? Ustedes no creen que le preguntó, oye, ¿y por qué tienes dos mujeres? ¿No? Seguro le contó a Abraham, ¿no? Isaac sabía esto. Pero ¿qué dijo Isaac? Yo no haré eso. Yo no me dejaré llevar por las costumbres de la época. Yo no me dejaré llevar por las prácticas de mis padres. Mejor yo, ¿qué voy a hacer? Orar al Señor. Orar al Señor. Porque muchas veces eso nos pasa, hermanos. Nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestros padres hacen, por las costumbres pecaminosas de nuestros padres. Y como lo hizo así mi papá, entonces yo lo voy a hacer. Pero resulta que eso que hizo tu padre es pecado. Y entonces tú sigues ese mismo camino, tú sigues esa misma tendencia. Pero no tiene que ser así. Aquí, hermanos, Isaac
Simplemente lo que está mostrando es verdadera fe en el Señor, ¿no es cierto? Y está mostrando una dependencia total en el Señor. En palabras del Nuevo Testamento, es lo que dice Filipenses 4:6. Vean lo que dice Filipenses 4:6. En lo práctico es esto, hermanos. Filipenses 4:6. Vean lo que dice. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Esto hizo Isaac, ¿no es cierto? ¿Él estaba triste? ¿Ustedes creen que él estaba triste? Porque, hermanos, solo imagínate esto. Pasan los años y no pueden tener hijos. Y entonces tienes ahí a Isaac diciendo, pues que no veo claro, Señor. Pues ya pasaron 20 años y todavía no tengo hijos. Pero él no se volvió, ¿qué? Afanoso. Él no se volvió afanoso, sino que él hizo algo que iba a cambiar todo. ¿Qué hizo? Ir en oración a Dios. ¿En qué? En ruegos. ¿No es cierto? Él oró en ruegos. Y hermanos, esto es lo que exactamente nosotros tenemos que hacer. Nosotros, hermanos, en todos los malos momentos de nuestras vidas, tú no tienes que ir a la preocupación. Tú no tienes que ir al estrés. Tú no tienes que ir a métodos humanos pecaminosos. Tú no te tienes que dejar llevar por la tristeza. No te tienes que dejar llevar por el dolor. Tú no tienes que dejarte llevar por la soledad, ¿no? ¿A dónde tienes que ir? Al Señor, ¿no es cierto? Tienes que ir al Señor, tienes que ir a la oración, le tienes que pedir, le tienes que clamar a Él. ¿Por qué? Porque tú sabes que Él es el Dios soberano que controla todas las cosas. Por eso tú te acercas a Él. ¿Se dan cuenta? Porque ese también es otro error. Llega el problema y me dejo consumir por ese problema. Y ya estoy preocupado, ya estoy preocupada. Y quiero resolver las cosas con mi propia mano. Y entonces llega el dolor, llega la tristeza. Y entonces me dejo invadir por malos pensamientos. Y me olvido del Señor. Pero no tiene que ser así. Llega el día malo, ¿y qué hago? Oro al Señor, pido su ayuda, clamo a Él, porque yo sé que Él es el soberano y me puede ayudar. ¿No es cierto, hermanos? Porque vean, hermanos, ¿qué dice el Señor Jesucristo acerca del afán? Mateo 6. ¿Qué dice de la ansiedad? ¿Qué dice del afán? Mateo 6:31. Vean lo que dice Mateo 6, versículo 31, dice, Mateo 6:31, dice el Señor: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vean, hermanos, en la vida siempre va a haber preocupaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿qué te dice? No os afanéis. Este es un imperativo. ¿Saben qué es un imperativo? Eso es un mandato, es una orden. O sea, el Señor te está diciendo, no te afanes. Yo te ordeno que no te afanes. Esta palabra, hermanos, afanéis, en griego es merimnao, que merimnao, hermanos, se traduce mucho como preocuparse. No te preocupes, no estés ansioso, es la idea. No te preocupes. ¿Por qué no me tengo que preocupar? ¿Por qué no tengo que estar ansioso? Dice versículo 32, vean. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los incrédulos, hermanos. Son los no creyentes. Pero dice el texto que estos no creyentes, ¿qué hacen? Buscan. ¿No es cierto? Esta palabra de buscar es importante, hermanos, porque la idea de esta palabra es buscar de manera intensa, de manera ferviente algo. Ellos que están buscando de manera intensa, de manera ferviente. Dice todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las del versículo 31. Comer, beber y vestir. Ellos buscan eso de manera intensa, de manera ferviente. Ellos quieren cubrir todas sus necesidades físicas. Esa es la idea, hermanos.
Ellos de manera ferviente quieren cubrir sus necesidades físicas. Ellos están ansiosos. Ellos están buscando pecaminosamente cubrir esas necesidades físicas. En otras palabras, hermanos, aquí podemos ver que un incrédulo quiere resolver sus problemas ya. Él quiere resolver sus problemas como ahorita. No me importan los medios, no me importa nada, lo único que yo quiero es ¿qué? Tener lo que quiero. Quiero resolver mis problemas ya. Y entonces, ¿qué pasa? Están ansiosos, están preocupados, ¿no es cierto? Y ellos resuelven sus problemas a sus propias fuerzas. Pero ¿qué dice el texto? Dice, pero, ¿no es cierto? Este es un contraste. Pero, o sea, en opuesto a la actitud pecaminosa de querer resolver tus problemas pecaminosamente, en lugar de eso, dice el texto, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es un gran contraste, ¿no es cierto? El Señor, hermanos, tiene un conocimiento grande de todas las cosas, incluyendo de lo que tú necesitas. Él lo sabe. Él sabe, hermano, cuánto dinero ganas exactamente. Él sabe cuánto necesitas para comer. Él sabe qué necesitas para vestir. Él sabe cuánto pagas de renta. Él sabe cuánto es tu hipoteca. Él sabe todas tus deudas. Él sabe tus planes. Él sabe todo lo que tú gastas. Aún, escucha, y Él lo sabe aún después y antes de que tú tengas esa necesidad. Él lo sabe absolutamente todo, hermanos. A ese grado Él lo sabe. Tú ni siquiera sabes que vas a tener algo, pero Él ya lo sabe. Porque Él es el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios omnisciente. Yo quiero preguntarte algo, hermanos. ¿Dios puede cubrir todas tus necesidades? Sea cual sea, ¿Dios puede cubrir todas tus necesidades? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te preocupas? Pero si Dios puede cubrir tus necesidades, ¿por qué te preocupas, hermanos? ¿Por qué te preocupas pecaminosamente si tú sabes que Él puede suplir esas necesidades? Mejor haz que, mejor confía en Él. Porque si tú sabes que las puede suplir, mejor confía en Él. Búscalo en oración y acércate a Él. Porque tú lo sabes. Tú sabes que Él puede cumplir esas necesidades, hermanos. ¿No es cierto? Y entonces continúa el Señor Jesucristo. Vean, versículo 33. Dice el versículo 33. Más, este es otro contraste, hermanos. En lugar de buscar lo que los incrédulos buscan, más buscad primeramente. Esta palabra de buscad es la misma, hermanos. O sea, la idea es busca constantemente, busca intensamente, con todas tus fuerzas. Por eso dice el Señor, buscad primeramente. Primeramente, hermanos, en griego es protos, que se traduce como primero, pero la idea de esta palabra es dando a entender que esto es lo más importante. Tú busca de manera ferviente como lo más importante que el reino de Dios y su justicia. O sea, hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia simplemente es busca hacer la voluntad de Dios, busca los deseos de Dios, busca lo que Él quiere. O sea, en pocas palabras, obedece a Dios. Obedece a Dios, esfuérzate con todas tus fuerzas para obedecer a Dios y entonces Él, ¿qué va a hacer? Él te va a proveer. Porque dice el texto, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Hablando de las promesas de Dios, hermanos, esta es una promesa para nosotros. ¿Qué cosas son añadidas? En el contexto, hermanos, pues lo que los gentiles buscan pecaminosamente, del versículo 31, el alimento, la bebida y el vestido. Si tú buscas a Dios sobre todas las cosas, si tú buscas, hermanos, buscar los intereses de Dios y no los tuyos propios, si tú buscas cumplirle en obediencia, serle fiel, enfocándote solo en lo que Dios te ha dado,
entonces Él te va a dar esto: comida, vestido y un lugar para vivir. Esa es la idea del Señor Jesucristo, hermano. Tú solamente tienes que encargarte de obedecerle. Tú solamente tienes que encargarte, hermanos, de seguir los caminos de Dios, de seguir su palabra. Y estas palabras, hermanos, son para toda persona, ¿eh? No importa quién seas, no importa a qué te dediques. Alguien puede ser un plomero, alguien puede ser un doctor, un abogado, un carpintero, amas de casa, recepcionistas, el trabajo que sea. Seas lo que seas, si tú obedeces a Dios, ¿Dios qué? Va a suplir tus necesidades. Y de la misma manera, no importa si tienes un ministerio dentro de la iglesia o no. Tu prioridad es obedecer a Dios sobre todas las cosas, y cuando tú lo obedeces, Él provee tus necesidades. Por eso, hermanos, no te preocupes. No te preocupes por las necesidades básicas, no te preocupes por lo que haga falta. Porque si tú te preocupas, eso es una expresión de incredulidad. Es una expresión pecaminosa. Porque yo no estoy confiando en el Señor. Porque yo estoy mostrando que mis prioridades no son las de Dios, sino mis prioridades son las terrenales. Y por eso me preocupo, por eso estoy ansioso. Por eso dice, vean versículo 34, dice el Señor Jesucristo, versículo 34, así que ¿qué? No os afanéis. O sea, no te preocupes. Si yo soy el que te provee, entonces no te preocupes. Y por eso agrega, no te preocupes por el día de ¿qué? De mañana. Es cierto, hermanos. Los precios en las cosas suben, el sueldo baja, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, tú no te preocupes por tu futuro. No te preocupes por el día de mañana. Esa es la idea. No te preocupes por el futuro. Dios tiene en control ¿qué? Todo. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿por qué tú no te tienes que preocupar por el futuro de manera pecaminosa? ¿Por qué? ¿Por qué no te tienes que preocupar por ese futuro? Aquí lo dice, vean. Porque el día de mañana trae su ¿qué? Su afán. O sea, hermanos, es como si dijera el Señor Jesucristo, el día mismo se cuida a sí mismo. O sea, el punto, hermanos, que nos está mostrando el Señor Jesucristo es aquí. Tú descansa. Tú te paz en las promesas de Dios. Tú te paz en el control de Dios, porque Dios sabe lo que va a pasar. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Solo lo sabe Dios y confía en Él. Así que no te preocupes por ese futuro. Por eso dice el Señor Jesucristo, basta a cada día su propio ¿qué? Su propio mal. O sea, enfócate en tus problemas, en tus luchas hoy. Las del futuro, ya Dios sabrá. Pero hoy tú enfócate en eso. ¿No es cierto? Porque, hermanos, Dios te va a dar la gracia para resolver tus problemas, ¿no es cierto? La gracia que tú necesites, Dios te la va a dar. Pero, hermanos, para ponerles un ejemplo práctico sencillo, si tú tienes un problema hoy y tú necesitas la gracia de Dios para soportar ese problema, Dios te va a decir, tú le vas a decir al Señor, Señor, dame, por decirlo así, dame 3 kilos de tu gracia para soportar este problema. Y el Señor te va a decir, no, te voy a dar 100 kilos para que tengas y te duren. No, hermanos, no funciona así. No. Dios te va a dar lo que necesitas en ese momento. No es que Dios diga, te voy a dar más para que en el futuro... No. En ese momento que tengas un problema, Él te va a dar la capacidad para enfrentar ese problema, hermano. Por eso, no te preocupes en el día de mañana. Dios sabrá en ese día lo que vas a necesitar y Dios te va a proveer de lo que vas a necesitar ese día. No tienes que pensar, hermanos, pues, ¿qué tal que si me enfermo en el futuro? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo?
¿Qué tal que se me acaba mi seguro médico? ¿O qué tal que pues, en medio de mi edad pues ya no consigo trabajo porque ya soy grande? ¿O qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Y no, hermanos, no debes de vivir así preocupado, pensando en cosas que ni sabes si van a pasar o no van a pasar. ¿No es cierto? Así que, hermanos, mejor recuerda esto: basta cada día su propio mal. Cuando el día malo llegue, Dios te va a dar lo que necesitas. Él te va a dar lo que necesitas. Porque recuerda esto, hermanos, Dios tiene el poder para proveer de tus necesidades ese día, sea cual sea. Pero tienes que hacer algo: buscad primeramente su reino y su justicia. O sea, tienes que someter tu vida a la voluntad de Dios, someter tu vida a la obediencia de Dios. Eso es lo que tú sí tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad: cumplir los mandatos de Dios, cumplir la palabra de Dios, y Dios se va a encargar de lo demás, incluso del futuro incierto que tú tienes. Dios se lo va a encargar. Porque, hermano, tu corazón debe de recordar esto siempre: tu único ayudador es el Señor. Y cuando tú entiendes eso, hermanos, entonces tú vas a hacer lo que dice Santiago 5:13. Vean, dice Santiago 5, versículo 13. Cuando tú entiendes que Dios es tu único ayudador, dice Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Haga oración. O sea, cuando tú entiendes que Dios es tu único ayudador, tú vas a ir corriendo a Él. Aquí está la clave para las aflicciones. Aquí está la clave para los días malos. Sea cual sea tu aflicción, hermanos: enfermedad, falta de dinero, alguien está hablando mal de ti, pierdes tu trabajo, pérdida incluso de un ser querido, persecución porque eres cristiano. Sea cual sea tu aflicción, lo mejor es buscar consuelo. ¿En dónde? En Dios, mediante la oración. Tú vas, oras a Dios y buscas su consuelo. Y cuando tú buscas su consuelo, cuando tú oras a Dios, va a pasar lo que dice Isaías 40. Vean, yo te lo pongo aquí. Isaías 40, versículo 29 dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las alas de las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. O sea, en pocas palabras, hermanos, tú vas a encontrar un renuevo en el Señor. O sea, ¿estabas triste? Ahora vas a estar alegre. ¿Estabas preocupado? Ahora vas a tener paz. ¿Por qué? Porque tú corres a Él en oración. Porque tú lo buscas a Él. Porque esperas en Él, y entonces Él empieza a actuar en tu vida. Así como lo hizo con Isaac. Isaac, ¿cuántos años oró? 20 años. Y él no sabía qué iba a pasar. Él no veía el futuro. Pero aún así él oraba. Él confiaba en el Señor. Él esperaba en el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Contestó. Porque vean Génesis 25, 21, cómo Dios contesta. Génesis 25, 21 dice: lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Vean la secuencia. Isaac ora, ¿no es cierto? Y Dios, ¿qué hace? Acepta esa oración. Y cuando Él acepta, entonces concibe Rebeca. Dios obró. ¿Se dan cuenta? Isaac ora, Dios acepta y Dios bendice. Esto nos enseña, hermanos, que el poder de Dios es muy grande. Es muy grande. El poder de Dios sobre la vida de las personas. Porque, hermanos, nadie, ningún ser vivo nace o muere sin la voluntad soberana de Dios. Él lo tiene que determinar, ¿no es cierto?
porque Dios está en control de la vida de todos los seres humanos y de todo el universo, hermanos. Y aquí vemos que Él decidió que Rebeca e Isaac tuvieran hijos. Y entonces concibe Rebeca, y vean versículo 22. Ella concibe y dice el texto, y los hijos luchaban dentro de ella. Vean, hermanos, dice el texto, los hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tuvo gemelos, ¿no es cierto? Vean, hermanos, cómo Dios permitió que ella concibiera, ¿no es cierto? Y le dijo, pues te voy a dar 2 por 1. ¿Querías hijos? Pues ahí te van 2, ¿no? Tantos años orando, pues ahí están 2, ¿no? Pero ve, hermanos, este texto nos hace ver que este embarazo fue muy duro, fue muy difícil, porque dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Esto, hermanos, de que los hijos luchaban dentro de ella, no quiere decir que dentro de su vientre se estaban agarrando a golpes, no, obviamente no, hermanos, simplemente es una expresión que nos hace ver que ella tenía dificultades en su embarazo, tenía dificultades en su vientre, y eso fue tan molesto y seguro tan doloroso que Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Imagínate el dolor que estaba sintiendo Rebeca en ese embarazo, que dijo estas palabras. Fue un embarazo muy difícil, ¿no es cierto? Si alguna mujer de ustedes tuvo dolores en su embarazo, o un embarazo complicado, pues pueden quizás comprender a Rebeca. No, ella estaba muy dolida, a tal grado que imagínate, se está cuestionando si vive o no vive, ¿no es cierto? Tanto el dolor que dijo, ¿vivo o no vivo, no? Pero nota, hermanos, en medio de esta aflicción tan intensa, dice el texto, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Y qué hizo? Y fue a consultar a Jehová. Igual que su esposo. Rebeca, hermanos, también es un gran ejemplo, hermano. Lo vimos en capítulos pasados. Ella era una mujer de virtudes, de muchas virtudes que honraban al Señor. Y entonces ella, en medio de sus aflicciones, va y ora al Señor. Ella está reflejando lo que ya leímos en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Esta es la clave para los días malos. Esta es la clave para las aflicciones. Ir y orar al Señor. Buscar el consuelo a través de la oración. Y cuando tú oras, Dios empieza a responder. Y vean, continúa versículo 23. Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, tus hijos, Rebeca, van a venir y van a tener grandes descendientes, pero el mayor va a servir ¿a quién? Al menor. O sea, el pueblo del menor, hermanos, va a ser más fuerte que el pueblo del hijo mayor. Para ponerle nombres a estos, Dios está diciendo, los descendientes de Jacob, que era el menor, los descendientes de Jacob iban a ser más fuertes que los descendientes de Esaú, que es el mayor. ¿Ok? Y versículo 24 dice, vean, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al talón. Estaba agarrado al talón de Esaú, y escucha, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Nota, hermanos, los gemelos de Rebeca nacieron pues, alrededor del año 2005 a.C. Nacieron estos 2, Jacob e Esaú, en el 2005 a.C. Y aquí, hermanos, en todos estos versículos, nosotros podemos ver una afirmación muy poderosa de la elección de Dios.
cómo Dios escoge entre Esaú y Jacob. Y eso lo vemos muy claramente, hermanos, en Romanos capítulo 9. Pero lo vamos a ver la próxima semana, ya que para que se vayan a dormir, hermanos, ya es noche. Porque esto es un tema muy amplio que tenemos que, bueno, no lo vamos a meter mucho, pero vamos a tratar de profundizar en este tema de la elección de Dios, cómo Dios escoge a unos y a otros no. ¿Ok? Pues hasta aquí lo dejamos entonces, hermanitos.